Bueno, ¿qué tal, hermanos, hermanas? ¿Cómo les va? Por la gracia del Señor, vamos a compartir este momento alrededor de su palabra, continuando con la serie de reuniones en donde vemos los milagros del Señor Jesús. En esta oportunidad, entonces, me toca comentar un poquito sobre el Señor Jesús expulsa demonios. Y quisiera comenzar diciendo, a ver, lo que yo estuve indagando en los diccionarios bíblicos, en los comentarios, como para tener una idea, ¿qué es un milagro? ¿Sabe? Eh, Hay varias acepciones de la palabra milagro. Yo encontré, a ver, tiene varias esferas, se podría decir, ¿no? Mire, dice milagro, cualquier suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa. Y eso yo lo encuentro normalmente en la naturaleza, humanamente. A ver, si vamos a las Olimpiadas, encontramos gente que bate récords y pareciera que son superhumanos. Encontramos en la naturaleza que día a día los investigadores encuentran algún animalito en el recóndito del Amazonas y eso a veces decimos es un milagro de la naturaleza o un milagro de la humanidad. Esta persona que batió tal o cual récord. Pasando más, dice otra acepción de milagro, acto superior al orden natural o a las fuerzas humanas. Y a veces encontramos personas que, sin ser atletas olímpicos, eh, hacen proezas o hazañas que decimos, esta persona cómo salvó a tal o cual persona de un accidente, es un milagro, ¿no? Y decimos, es más que el humano promedio normal. Se encuentran cosas en la naturaleza que se creían extintas y un animalito que se había extinguido hace 200 años, encontraron y es una sorpresa enorme, es un milagro enorme y ahí está y decimos, es extra a esta naturaleza. Pero saben, encontré una definición que yo le puse en definitiva, esta definición es esto, y es acto de poder divino. Sencillamente, un acto de poder divino. Acá ya no juega ni la naturaleza, ni las fuerzas humanas, es Dios el que está. Ahora, hablando con el tema de expulsa demonios, ¿qué es un demonio? No me quiero meter en las palabras hebreas, en las palabras griegas que se usan para definir a demonio. Entonces me voy a lo sencillo y a lo en castellano posible y diría, ¿qué es un demonio? Es un ser espiritual hostil a Dios y a los seres humanos, un ángel caído. Y con respecto a la expulsión de demonios, eh, vamos a ver que este fenómeno se trataba mayormente asociado con el ministerio del Señor Jesús. Seguramente, dice, debe interpretarse como una violenta oposición demoníaca a la obra ministerial del mismo Señor Jesús. Si vemos en comentarios y vemos que en otros lugares había como exorcismos, rituales, por así decirlo, pero no era lo mismo. Y en esta época que el Señor Jesús principiaba su ministerio y desarrollaba su ministerio, estos hechos milagrosos, se podría decir, habían abundado. Ahora, vamos a enfocarlo de varias formas. Vamos a enfocarlo como para nosotros los creyentes, qué podemos sacar de todo esto, qué encontramos en esto, y para usted, amigo o amiga que no tiene a Cristo como Salvador, sepa que también va a haber una palabra. Mire, primero, hermanos, hermanas, quiero, sin acercarme ni mucho menos, pero a lo que el Señor Jesús es, pero mire lo que dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Hermano, hermana, tenemos una lucha que no es contra el prójimo. No, no. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, sepa que las huestes espirituales de maldad están batallando. Así como el Señor Jesús tenía esta oposición visiblemente, ¿no? Porque se manifestaba en estos endemoniados, sepa que usted y yo hoy tenemos una lucha espiritual cuando queremos predicar el Evangelio. Bueno, a ver, vamos concretamente a estos milagros que el Señor Jesús realizó. ¿Sabe? Encontré varios pasajes y vamos a encontrar una curación milagrosa de un endemoniado en Mateo 12, el típico pasaje del endemoniado gadareno en Marcos 5, un espíritu mudo en Mateo 9, la curación de la hija de la mujer sirofenicia en Marcos 7, un niño endemoniado en Marcos 9, un endemoniado mudo en Mateo 12, una mujer que tenía espíritu de enfermedad en Lucas 13, un hombre de espíritu inmundo en Marcos 1. Son varios los pasajes. Inclusive dice la misma palabra que el Señor hizo tantos milagros que no quedaron todos registrados. Pero para ejemplo, para que nosotros saquemos enseñanzas, están estos pasajes. Y de todos estos pasajes que podemos ir leyendo en la palabra, que le invito a que si tiene un tiempito, agarre todos estos pasajes, puede retroceder el video o puede verlo de nuevo y ver Mateo 12, Marcos 5, Mateo 9, Marcos 7, Marcos 9, Mateo 12, Lucas 13, Marcos 1. Ahí en esos capítulos encontrará pasajes que hablan de lo que vamos a decir. Y primero quiero centrarme que estos milagros de endemoniados, podría decirse, o que el Señor expulsa demonios, fueron en varios lugares. Capernaum, Gadara, Fenicia, Tiro, Sidón, el monte Hermón, Judea, por decir algunos otros. También podemos decir a personas distintas, hombres, mujeres, niños, niñas, personas distintas. Clases sociales distintas, encumbrados, del vulgo, letrados, vagabundos, había de todo. De edades distintas, adultos, ancianos, niños, de edades distintas. De distintas nacionalidades también, judíos y griegos, y extranjeros. Me iba a decir y griegos, pero no, extranjeros. Vamos a hacer esa diferencia, judíos y extranjeros. ¿Cómo llegaron al encuentro con Jesús? Fueron traídos, el mismo Señor vino, a través de la fe de otro, entró en la casa donde estaba esa persona, ya estaba con él en el mismo lugar, alguien que ya estaba ahí y Jesús llega. Distintas situaciones en las que se presentó este milagro. El efecto del demonio sobre esa persona, ciegos, mudos, violencia, autoflagelación, ataques epilépticos, jorobas, gritos, distintas enfermedades. Ahora, ¿cuál es el efecto del Señor sobre esas personas? ¿No? Y eso podemos encontrar que veían, hablaban, estaban sentados, vestidos y en su juicio cabal, liberación, descanso, enderezado y levantado. Todos saqué así de estos pasajes los efectos de esta expulsión del demonio y cómo esa persona aquejada por el demonio quedó, ¿no? Ahora, resultados, podemos decir, resultados de esa experiencia con el Señor Jesús, dice cada uno de estos pasajes, y es muy curioso verlo, que la gente estaba atónita, tenían miedo, estaban maravilladas, su fe se incentivaban a la oración, estos encuentros con el Señor Jesús, glorificaban a Dios y el asombro. Estas cosas que hacían que todas las personas reaccionaran con el «oh», ¿no? Se podría decir. Ahora,
¿Cuál era, cuál era el objetivo de este milagro específicamente? Y de los otros milagros también, podríamos decir. Como todo otro milagro, el objetivo del mismo era que la gente involucrada y los que rodeaban al Señor Jesús reconozcan en el Señor Jesús al Mesías. El otro punto podríamos decir que vieran en este Mesías que ni los demonios se le podían oponer y que su poder y autoridad eran absolutos. Otro punto podríamos decir que mediante estos milagros se mostraba que el Señor Jesús liberaba no solamente a los cuerpos como las sanaciones, sino a las almas. Y que no eran momentáneos, sino que eran para siempre. Otra cosa que podemos decir es que con estos milagros se demostraba que toda persona de cualquier lugar, no importando su edad, clase social y nacionalidad, podían acercarse a Jesús. Y en cuanto a esto, a este último punto, vamos a ver algunos versículos. Porque quiero que la palabra sea la que hable. Por ejemplo, con respecto a distintos lugares. ¿Sabe? Hay un versículo que dice, y ahora hablando en cuanto a la predicación del Evangelio, porque vamos a comparar a un endemoniado, y no quiero que me vean como exagerando, pero a un endemoniado como una persona que no tiene a Jesucristo, como alguien que está totalmente perdido, pero que al acercarse al Señor hay un cambio distinto. Mire, decíamos en el primer punto de distintos lugares, ¿y qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para el Señor no hay pilarenses solamente o de otras ciudades solamente que puedan recibir su salvación. No. Usted, amigo, amiga, si está viendo este mensaje y es de otro lado que no sea Pilar, porque nos pensamos en nuestra ciudad, sepa que también puede aceptar a Cristo como Salvador. La salvación de Cristo no se circunscribe a Pilar solamente, o a Buenos Aires solamente, o a la Argentina solamente, a todas partes del mundo. Por eso, amigo, amiga, acérquese a Cristo, sea del lugar que sea. Hermano, hermana, si te cruzas con la persona que sea, del cualquier lado que sea, podés compartir el mensaje de salvación. Personas distintas, hombres, mujeres, niños, y mire lo que dice Hechos capítulo 26, versículo 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder en cuanto a la salvación, ¿no? Pequeños y grandes. Muchos piensan que los pequeñitos no entienden el mensaje de salvación, pero la salvación es para los pequeñitos. O muchos dicen, no, los ancianos ya está, ya pasaron. La salvación también es para los ancianos. Hasta el último momento del último segundo de nuestra vida, Cristo nos está llamando. Así como Cristo pudo sacar y liberar de demonios desde los más pequeñitos hasta los más ancianos, así Cristo puede liberar su vida eterna desde si usted es pequeñito o si vos sos pequeñito hasta usted que es un anciano. Personas distintas. Clases sociales distintas. Mire este maravilloso encuentro del apóstol Pablo en Hechos 26, 29, dice el apóstol Pablo, quisiera Dios, porque estaba justamente encadenado, que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Y estaba hablando con un magistrado encumbrado, ¿no? Esta situación, o las veces que el Señor Jesús se encuentra con mendigos, como muchas veces pensamos que, o no pensamos, tenemos esa
cosita, por decirlo de alguna forma, de no acercarnos a una persona que no está a nuestro nivel social, se podría decir. La salvación es para todos, vuelvo a repetirlo. Para el más vagabundo de todos los vagabundos, o el pobre más pobre, o para el presidente del país que nos venga a la mente. Distintas clases sociales. Distintas nacionalidades. Podríamos decir, dijimos judío y extranjero. Dice Hechos 14:1, aconteció en Iconio que entrando juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Yo sé que a veces es difícil encontrarse con personas que uno no sabe el idioma y son de otras nacionalidades, ¿no? Hay veces que quizás nos damos a entender, hay veces que sabemos el idioma, pero para Dios no hay restricción de nacionalidades. Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos, por argentinos, por decir alrededor de nuestro país, bolivianos, uruguayos, paraguayos, chilenos, brasileros. Cristo murió por todos. Dijimos edades distintas, ancianos, niños, adultos. Lucas 18:16 dijo el mismo Señor Jesús, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Un ejemplo, los niños. ¿Cómo no entregarles entonces el mensaje de salvación a los niños? ¿Con palabras más sencillas? Puede ser con palabras más sencillas, pero sin perder la oportunidad también de compartir el mensaje de salvación. Dijimos anteriormente, aquellos que tuvieron el encuentro con el Señor Jesucristo eran traídos, el mismo Señor estaba ahí, entró a la casa. Y miren lo que dice Marcos capítulo 10, versículos 49 y 50. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Y con esto qué quiero decir? El encuentro con el Señor Jesús es en cualquier situación. Dice que el ciego, en esta oportunidad el ciego, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Dejó todo atrás, todo lo que tenía como carga, su capa, ¿no? Dejó todo atrás y fue al encuentro de Cristo. Amigo, amiga, a Cristo no le importa su situación. Él quiere acercarse a usted, pero usted se tiene que acercar a Él también. Deje toda la carga que quede atrás. Dice el mismo Señor Jesucristo que nosotros podemos echar nuestra carga sobre Él y acercarnos así a Él con total tranquilidad. Este encuentro. Ahora, quise sumar el punto 7 y el punto 8, que es el efecto de los demonios sobre la persona y el efecto del encuentro personal del Señor Jesús sobre las personas, en un par de versículos, en Efesios 2, 4 y 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y en esto quiero que usted, hermano, hermana, piense que esta salvación que tenemos la podemos compartir y vamos a ver el efecto en aquellas personas. Amigo, amiga, no sé, vuelvo a repetir la situación de su vida y no quiero extenderme en qué aspecto de su vida, en cualquier aspecto de su vida. Sepa que si usted acepta a Cristo como Salvador, todo aspecto torcido, Cristo lo enderezará. Por eso dice el versículo que Dios es rico en misericordia. Su amor para con la humanidad se demostró en la persona de Cristo. Su amor con que nos amó, dice,
que aún estando muertos en pecados, hoy usted quizás no está endemoniado como estos ejemplos que vemos en los milagros de Cristo, pero está muerto en sus delitos y pecados, dice la misma palabra de Dios, y hoy puede tener vida a través de Cristo, solamente por Él, por gracia, por regalo. Ese regalo que solamente Cristo hace al morir una sola vez en la cruz del Calvario, para que su alma eterna no pase al infierno, sino que tenga una vida nueva y una vida eterna. Y el último punto, el resultado del encuentro con el Señor Jesús era para que toda gente diera gloria a Dios. Y dice Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este era el fin también, que todos dieran gloria a Dios reconociendo en Cristo al Salvador. Amigo, amiga, reconozca hoy a Cristo como Salvador y verá cómo su vida animará a darle gloria a Dios. Porque aquellos que hemos entendido esto y hemos aceptado a Cristo como Salvador, no nos queda otra que reconocer en Cristo este Salvador perfecto y precioso y dar gloria a Dios por este Salvador y porque Dios mismo pudo mandarnos este Salvador. Ahora, queda decir un último versículo más y es Hebreos 11:6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sepa, amigo, amiga, que si usted no deposita su fe en Cristo, por más que vea los milagros que vea, no van a tener sentido. Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sepa que si usted tiene fe y su fe está desviada en cualquier otra cosa, está errando el blanco. Deposite su fe en Dios. Crea que Dios existe. Hoy por hoy hay mucha gente que pone en duda que Dios existe o inclusive que niega que Dios existe. Dele una oportunidad a Dios. Mire qué cosa tan loca nosotros, simples humanos, darle oportunidad al Dios creador del universo. Pero dele una oportunidad a Dios. Acérquese a Cristo como Salvador y va a saber que Él es galardonador de los que le buscan. Y usted recibirá, inclusive mire qué bondadoso que es Dios, que no solamente va a recibir la vida eterna, sino que va a tener tantísimas más bendiciones que en su santa palabra dice. Ahora, volviendo a mis hermanos y hermanas, quería así tener este tiempo en cuanto a los milagros del Señor Jesús. No hay otro milagro mayor que el de la salvación, pero han quedado registrados los milagros del Señor Jesús para que saquemos estas enseñanzas, para que veamos que el Señor Jesús no hace acepción de personas y para todos es su salvación. Para los que ya le hemos recibido, gloria a Dios, le hemos encontrado un día como Salvador. Para los que todavía no han aceptado a Cristo como Salvador, todavía hoy hay tiempo. No sabemos cuándo nuestra vida se acabará o cuándo Cristo vendrá a buscar a aquellos que ya ha salvado, pero hoy es el día de salvación. Hermano, hermana, no pierda oportunidad, predique a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra. Hágalo hoy. No vamos a expulsar a algún demonio, pero vamos a poder iluminar con la palabra de Dios a aquellas personas que están muertos en delitos y pecados. Que Dios nos bendiga y que estos pasajes y estos versículos que hemos visto puedan ser de bendición para cada uno y así todos poder entender un poco más de la palabra de Dios. Dios nos bendiga. Amén.